Hola, buenas tardes. Qué bueno es poder saludarlos. Me alegro no de verlos, porque no los veo, pero poder saludarlos desde aquí. Qué lindo, gloria a Dios que nos podemos encontrar por este medio una vez más. Un domingo maravilloso, espléndido día, el día de la fecha. Hoy hemos tenido un día fuera de serie, buenísimo, gloria a Dios. Dios ha sido tan bueno, una vez más, gracias a Dios. Yo sé que usted está contento por el día de la fecha y ya llegando, ¿no es cierto?, a media tarde o tarde noche, como algunos dicen, nos podemos encontrar una vez más celebrando a Jesucristo, escuchando a Dios, compartiendo una tarde maravillosa y qué más maravillosa que la palabra de Dios, qué más maravilloso que eso. Estamos muy contentos y felices con este tiempo que podemos hacerlo de esta manera. Nos quedamos con la iglesia verdaderamente en nuestra casa. Se pone, ¿no es cierto?, en forma maravillosa que se cierra el edificio donde nos congregamos por tantos años, pero se abren las casas, como antiguamente dice el libro, cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, que se predicaba por las casas, ¿no? Qué tremendo que en este tiempo nosotros estamos teniendo la misma vivencia de poder predicar en nuestras casas. Y en cada casa, ¿no es cierto?, ya usted está con su Biblia, esperando este momento oportuno, usted está cómodo, ¿no es cierto?, y esta comodidad, ¿no es cierto?, nos permite poder ingresar, ¿no es cierto?, a un momento de meditación, a un encuentro con los hermanos que no vemos, por causa del mal que hay, ¿no es cierto?, del aislamiento que hay en nuestra sociedad, en la fecha que estamos, año 2020, que nos toca vivir también a nosotros como argentinos y en el mundo, ¿no? Mucha gente está viviendo lo mismo que vivimos nosotros. Pero qué grande que es la palabra de Dios, que también podemos compartirla y podemos meditar en ella, ¿no? Porque hay mucha gente que a causa del aislamiento, mucha gente se altera en sus emociones, se altera en su manera de vivir. Estamos en este tiempo recibiendo las noticias de algunos hermanos que están congregados, que conocen a la palabra del Señor, que siguen los pasos de Jesucristo, pero que están teniendo problemas mentales, problemas diferentes en el cuerpo, situaciones en algunas simples enfermedades y en algún momento atravesando una situación más grave en cuanto a sus enfermedades. Estamos teniendo este tiempo y todo viene por causa de un aislamiento al cual no estamos acostumbrados a vivir. Y quiera Dios que en este tiempo podamos estar firmes, ¿no es cierto? Porque dice la Escritura que nosotros tenemos que estar sobrios y tenemos que estar velando, digamos ser hombres y mujeres vigilantes, ¿no? Siempre cuando el apóstol San Pedro comienza a hablar de ser sobrios y velar y orar y estar en esta actitud, ¿no?, en esta acción, nos lleva a recordar cómo están los vigilantes del ejército, de la policía, de los penitenciarios, de toda clase que tenga que ver con el cuidado de lo que están ellos cuidando, ¿no es cierto?, al servicio de alguna cosa del Estado. Y así tenemos que estar espiritualmente también. Tenemos que estar, dice el apóstol Pedro, velando y cuidándonos, siendo vigilantes, no dormirnos, en una palabra más criolla, ¿no? Usted no se duerma, hermano. Hermana, no te duermas. Despiértese y ande como es digno
de aquel llamado que tuvimos. Rumbo, ¿no es cierto?, al destino de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Que nosotros podamos alcanzar la meta. El que persevere hasta el fin, escuche bien, hermano, persevere hasta el fin. Persevere, persevere, persevere. Aunque haya aislamiento, aunque no podamos tener lo que deseamos y obtuvimos por mucho tiempo, nunca nos acostumbramos a una cosa como nos está pasando del aislamiento, pero usted persevere, porque ¿quién va a entrar al reino? Al que persevera hasta el fin. No es hasta ayer o antes de ayer. No se confíe usted en que haya alcanzado, ¿no es cierto?, cierto tipo de alcance espiritual, una medida espiritual, que eso solamente no le deje a usted de estar ocupado en las cosas de arriba, ocupado en su interior, en su persona, a pesar de lo que vaya pasando a nuestro alrededor. La Biblia no dice otra cosa que para los que creen, para los que son salvos, tienen que perseverar hasta el fin. Usted hasta el fin, hasta cuando el Señor venga a buscarnos, persevere en un estado de búsqueda, en un estado de santidad, en un estado de ir creciendo y madurando, ser un hombre, una mujer recta delante de la presencia de Dios. Que no le alcance a usted haber alcanzado, ¿no es cierto?, la salvación y después se deslice. Porque por ahí hay un cuentito que se predica mucho, que es una vez salvo, siempre salvo. Ojo con eso, Eso no tiene validez. Porque no es realidad eso. La Biblia dice el que persevera hasta el fin. El que va cuidando, ¿no es cierto? ¿Qué sería de nosotros los pastores si un evangelista a usted le predicó como a mí me predicó un evangelista? Qué importante el servicio del evangelista. Pero qué importancia tener un pastor. Qué relevancia es tener un pastor, una autoridad sobre la vida de uno, que lo vaya guiando. Porque el evangelista viene, predica, usted se entrega, recibe el mensaje de salvación y el evangelista se retira de su función, porque eso es a lo que fue llamado a hacer. Pero si no tiene un pastor, ¿de qué vale que usted o yo, aquel evangelista que me predicó, aquel que me dio por primera vez el mensaje de salvación, que hubiera sido de mí si no hubiese tenido un pastor? ¿Qué hubiera sido de mí si no había una autoridad sobre mi vida? ¿Qué puede ser de usted si no tiene un pastor? Porque no va a haber quien le guíe si no está él o ella enseñándonos el camino del Señor, apacentándonos, guiándonos, aconsejándonos, enseñándonos, guiándonos en todas las cosas que tienen que ver con la Biblia, con la palabra del Señor. Qué importante es el ministerio pastoral. Pero la Biblia enseña que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que, gloria a Dios por esa salvación que tenemos y que debemos cuidarla. Cuide su salvación, aún en este tiempo de aislamiento, como decimos, que estamos atravesando como argentinos, y en el mundo entero también los hermanos que están en otras naciones lo padecen. Pero que el aislamiento no sea causa de que se altere nuestra mente, que no sea causa el aislamiento que vengan problemas familiares, como se dice mucho en las noticias de esta tierra. Nosotros estamos escuchando día a día las noticias de esta tierra y vemos que hay más conflictos
que habitualmente, antes que ahora, habían ocurrido. Yo veo que hay alteraciones psicológicas, mentales, hay personas gravemente enfermas por causa del aislamiento, y que hay problemas de padres con hijos, de hijos con padres, problemas matrimoniales que terminan en una separación y, en el caso más grave, en un divorcio. Que eso no te acontezca a ti por causa de estar aislado, por causa de estar, ¿no es cierto?, con un problema como la nación nuestra lo está teniendo. Que no se convierta esta pandemia en lograr lo que los demonios o las influencias que puedan traer el diablo y su escuadrón de demonios nos traigan a nosotros esta malicia. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla, el Evangelio de Jesucristo es tan sencillo. Yo quiero compartir en esta tarde, con usted y conmigo, la influencia y el poder demoníaco que hay ahora. Pero hay un poder, ¿no es cierto?, mayor que el del diablo y sus demonios. Hay un poder mayor que poseemos nosotros, los que hemos creído en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu de Dios, ¿no?, sobre los demonios, sobre el mismo diablo, ¿no? Así que yo quiero, ¿no es cierto?, en esta tarde leer las Escrituras en el libro de San Marcos y ver el poder de Dios actuando y dándonos a conocer las verdades de este Evangelio. Acompáñenme a leer la Biblia en el capítulo de San Marcos, capítulo 3, versículo 27 de la palabra del Señor. Dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces, dice, podrá saquear su casa. El Evangelio de San Marcos da a conocer y le pone mucho énfasis en el poder que tenemos en Jesucristo. Y da a conocer las formas, el formato, ¿no es cierto?, que declara Marcos en este Evangelio. Primero tenemos que hacer lo que la Biblia dice para entrar, ¿no es cierto?, a saquear aquel que dice este versículo. Atarlo, amarrarlo en el nombre de Jesucristo y luego hacer el trabajo que debemos hacer. Y esto es lo que tenemos como una prioridad en la época que estamos. Atar toda aquella influencia que pueda venir. No estoy hablando de la posesión, estoy hablando de las influencias, que es la que maneja mucho hoy en día, ¿no es cierto?, Satanás y sus demonios. Que influyen los pensamientos, y que traen enfermedades en algún caso. Enfermedades ficticias, que nosotros no nos vino, ¿no es cierto?, en algún caso por el propio cuerpo nuestro, sino que las inventó el diablo para que nosotros tengamos este problema de enfermedad. Y quiero compartir en esta noche, ¿no es cierto?, alguna pregunta que alguno me hizo en esta época que estamos. ¿Podrá ser que el espíritu inmundo a un creyente verdadero, estamos hablando de un creyente verdadero, ¿no?, porque para ejecutar lo que el versículo leído tenga acción y tenga victoria, tiene que ser un creyente verdadero? ¿Y por qué creyente verdadero? Porque hay algunos que no lo son. Creemos en parte. Y estas son las cosas que hace muchas veces el diablo y sus demonios, que nos influyen en los pensamientos, en las acciones, y ya dejamos de ser verdaderos creyentes, que por causa, ¿no es cierto?, de un pensamiento, de una acción que nos lleva a ejecutar,
nosotros podamos tener una situación que no podamos resolver. El creyente verdadero va a obtener victorias tras victorias, triunfo tras triunfo, porque verdadero es, un verdadero israelita, en quien no se encuentran mentiras, ¿no es cierto? En quien puede hablar uno confiadamente, secretamente, tener con él o con ella una actitud de confianza, porque ha creído que es un verdadero creyente. Así que yo quería en esta tarde darle a conocer en forma pública a aquella persona que me preguntó, ¿no es cierto? Yo tengo el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que me está entrando una duda si algún espíritu inmundo me pueda poseer? Me preguntó aquella persona. Y como la Biblia dice en este capítulo que estamos leyendo, el capítulo de San Marcos, los capítulos de San Marcos, dan a conocer la evidencia, ¿no es cierto? Que a un creyente verdadero no lo puede poseer. No hay posesión en un creyente verdadero, porque ese creyente verdadero tiene habitando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en su vida, en su cuerpo. Nosotros somos el templo de Él. Entonces no puede venir a habitar, y menos un espíritu inmundo, un espíritu de las tinieblas. Un demonio no puede venir, no puede establecerse en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque está habitado por el Espíritu Santo. Y el creyente verdadero tiene esta maravillosa, ¿no es cierto?, promesa para poder actuar, para poder hacer guerra, para poder atar al diablo, para poder atar a sus demonios, para poder contrarrestar las influencias que quieran venir contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestro barrio. Hace 20 y pico de años, casi 30 años, que estamos predicando, ¿no es cierto?, en una zona que era una zona roja, como en algún lugar capitalino de nuestra Buenos Aires, que se ejecutan, ¿no es cierto?, la zona roja por la cantidad de pecados, ¿no es cierto?, corporales que hay allí, o que había en algún momento. En esta zona donde nosotros nos encontramos en este tiempo, por tantos años, tuvimos nosotros que luchar, ¿no es cierto? Acá había muchos homosexuales que habitaban, ¿no es cierto?, en esta región. La avenida donde está colocada el templo, ¿no es cierto?, la casa del Señor, la iglesia, sobre Avenida Triunvirato, allá en Martín Coronado, y en los lugares donde pudimos ir llevando la palabra del Señor, ver que desaparecieron de la zona todos aquellos que estaban, ¿no es cierto?, con pecados sexuales, pecados contra el cuerpo, pecados contra la palabra de Dios. Y por el poder que dice Marcos en esta tarde, pudimos atar, pudimos amarrarlos, nos confrontamos con ellos, de día, de noche, de madrugada, los muchachos de la iglesia, las mujeres de la iglesia, los departamentos que componen la iglesia de Jesucristo, en su totalidad, en parte individuales, muchachos que ejercieron la autoridad, creyentes llenos del Espíritu de Dios, y nos movíamos, ¿no es cierto?, en ese sentido, venta de drogas, alquiler de armas, transporte de cosas que no tenían nada que ver con el bienestar de la gente, pero llegó la iglesia, llegó Jesucristo a la zona, llegó a la ciudad, se va expandiendo por las ciudades vecinas, y el Evangelio de Cristo, Jesús dijo que debe predicarse en todo el mundo, para que la gente pueda ser libre de todas las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios.
Y así pudimos luchar y dejar en esta época, ¿no es cierto?, limpia la zona donde nos encontramos trabajando. Y tenemos aspiraciones a que la ciudad, ¿no es cierto?, sea conmovida por el poder de la palabra. No hemos alcanzado todavía la parte de que la ciudad sea convertida para que el nombre del Señor sea glorificado una vez más. Estamos en el intento con esperanza de que esta ciudad, la ciudad vecina, se vuelvan a Jesucristo, que toda rodilla se doble por el poder de la palabra, porque hemos atado a los demonios, hemos atado a Satanás, hemos intentado por años lograr ese hecho y que se conozca el mensaje, hermano, que se conozca el mensaje, que encuentren los vecinos, los amigos, la familia, hombres de Dios, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, llenos del Espíritu Santo, creyentes verdaderos, para lograr lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Que el Padre nos ayude a tomar esta palabra como un creyente verdadero en la época que estamos y romper con toda maldición, con toda hechicería, con todo lo que el diablo tiene planeado contra la ciudad donde estamos. Que Dios nos ayude en este tiempo a que podamos velar y orar. Invierta en lectura, hermano. Hay mucha gente que todavía no salió de los dioses antiguos. Hay gente que todavía tiene sus cuestiones por resolver. Y que nos ayude a nosotros el eterno Dios, el maravilloso Dios, el Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad, a que como pastores, como líderes, como creyentes llenos del Espíritu Santo podamos hablar y enseñar y perseverar en la enseñanza de la palabra del Señor. Y vivir, aleluya, vivir la palabra del Señor, nosotros mismos, vivirla como ejemplos para ellos. Que ellos puedan ver en nosotros, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es acción también. Tenemos que accionar, tenemos que vivir la palabra de Dios. No nos convirtamos nosotros en un escriba, ¿no?, en un saduceo, en un fariseo. Sino que podamos ir en contra de los poderes de las tinieblas, contra el diablo y sus demonios. Que podamos ir, porque somos verdaderos creyentes. Porque somos verdaderos creyentes. Porque verdaderos creyentes somos. En el nombre de Jesucristo. El escriba era, según el Antiguo Testamento, era un escribiente, era el escribiente, el ayudante, ¿no es cierto?, de un rey en ese momento. Pero más luego en el Nuevo Testamento vemos que Jesús los denunciaba a los escribas. Y había muchos ayes contra ellos. ¿Por qué había muchos ayes en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo los denunciaba? Porque ellos enseñaban, pero no hacían lo que ellos ejercían en la enseñanza. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de los ayes que tuvieron los escribientes, que inclusive llegaron a ser sacerdotes, como Esdras, por ejemplo. Pero que nosotros podamos hacer también la obra. Que nosotros seamos ejemplo, no que solamente digamos. Que podamos ser ejemplo. Que podamos atar al que viene a derribarnos en los pensamientos, en el campo de batalla, en el pensamiento y en las acciones. Que nos venga el enemigo a ganar en ese terreno, que es el campo de batalla para él, para que nosotros dejemos mal nuestro llamamiento, para que no quedemos bien delante de la presencia de Dios, que no podamos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Que el Señor nos ayude a ser buenos creyentes. Y entonces sí, los demonios no van a tener probabilidad de quedarse
hacer lo que quieran hacer, teniendo atadas las mentes, teniendo presos espiritualmente hablando aquellas personas que aún en algún caso ya los enferma, los aísla, y que aprovecha el aislamiento decretado, ¿no?, por lo que está viviendo en este tiempo nuestra nación y las naciones vecinas. Y que por esta causa aproveche el diablo para meternos locura, inclusive, ¿no es cierto?, de vivir entre las tumbas. ¿Cómo, Pastor Juan, de vivir entre las tumbas? Porque la Biblia habla, la Biblia es clara cuando nos da a conocer la vida de un muchacho, de un muchacho que vivía entre las tumbas. Usted bien conoce, o si quiere saber, si es porque por primera vez se juntó con su familia para oír un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero decirle que el aislamiento puede llegar a provocar lo que le pasó al endemoniado gadareno, que vivía en los cementerios. Entre las cuevas vivía. A causa de aislarse de la sociedad, le trajo el enemigo de nuestras almas este estado: vivir entre las tumbas. Y dice la Escritura que este muchacho, en el capítulo 5 del libro de San Marcos, cuando usted tenga la ocasión de leerla, usted se va a encontrar ahí con él. ¿Y cómo vivía este muchacho? Y hay mucha gente que puede llegar a caer, a deslizarse en este estado, de tener un estado de locura. Porque yo no creo que a usted ni a mí nos va a gustar vivir entre las tumbas. Pero el suceso bíblico está ahí escrito. Pero al creyente verdadero no le podrá pasar esto, porque el creyente verdadero sabe muy bien que no lo pueden habitar los demonios, porque está viviendo el Espíritu Santo con ellos. Así que tenemos que perseverar, tenemos que seguir anunciando lo que puede llegar a ser el demonio en la vida de uno. Y yo quiero ver el conflicto que tuvo el demonio, los demonios, y que tuvo que ver el diablo, ¿no es cierto?, cuando se confrontó con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y poder ver el poder que tiene Jesús, que tenemos nosotros, y que tiene el poder de la palabra en acción. La palabra y la acción. Y veamos lo que puede hacer. Este libro es muy contundente para aclararnos la visión para el día de la fecha. Capítulo 1 del libro de San Marcos. Váyase conmigo para aquel lugar. Vamos al capítulo 1. Miramos lo que puede hacer, ¿no es cierto?, el enemigo de nuestra vida, los demonios, los que traen opresión, lo que traen influencia. ¿Sabe, hermano? Quería decirle yo que hay muchas personas que se dejan influir en los pensamientos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Los pensamientos se disparan para un lado, para el otro. Y a veces son por influencias que vienen a nuestra mente y que nos fabrican un pensamiento. Y no es otra cosa que un espíritu inmundo, con la cual el eterno Dios que estamos predicando por tantos años, el Señor de nuestra vida, nuestro amado y buen Salvador, nos está dictando qué tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y cuando vengan estos pensamientos, detéctelo. Hermano, hermana, detéctelo. Detecte lo que le trae al pensamiento el pensar de una manera no adecuada. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de San Marcos, una de las grandes verdades para vivir en este tiempo. Versículo 23.
de la palabra del Señor. Marcos 1:23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Yo decía, había un hombre con un espíritu inmundo y que empezó a dar voces. Fíjese lo que es, ¿no? Un espíritu inmundo dentro mismo de la sinagoga de ellos. Jesús va a aquel lugar, según dice, y se encuentra con este hombre que posee un espíritu inmundo. Y diciendo, versículo 24, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros?, pluralizó este hombre, Jesús Nazareno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?, empezó a decir este hombre. ¿Has venido para destruirnos? Y agrega, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Tremendo el Señor. El Señor no conversaba mucho con los demonios. No les daba lugar a hablar. Hay muchos ejemplos en el día de hoy que algunos quieren hacer hablar y que digan el nombre o tal o cual cosa. El Señor le decía que se callen inmediatamente y que salgan, porque estaban invirtiendo, ¿no es cierto? El demonio estaba invirtiendo, el espíritu inmundo estaba invirtiendo en las personas que estaban en la iglesia. Si usted está en la iglesia, si usted es un creyente, un verdadero creyente, no se deje influir por los pensamientos. Y más si no concuerdan, ¿no es cierto?, con la voluntad del Padre. Más vale, dice Pablo, en esto pensad, en todo lo que es bueno, lo amable, lo honesto, lo puro, lo que no nos lleva a confrontar a nadie. Nos llamó a amar el Señor. Nos llamó a amar. Dice la palabra del Señor, versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y dice que el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fíjese usted, ¿no? Usted puede alcanzar una gran fama. Yo puedo alcanzar una gran fama, no siendo más que un creyente verdadero. No siendo más que un creyente verdadero. Y que algunos se pregunte, como se están preguntando, ¿con qué autoridad hace usted, hago yo tal o cual cosa? Es porque en el creyente verdadero hay ejercicios que pueden hacerse y lograr la victoria que el Señor ya nos dio, por ser un creyente verdadero. Porque estamos pensando en todo lo que es bueno, porque estamos pensando en todo lo que tiene buen nombre. Anímese en esta tarde. Ate a los demonios. Entre a su casa. Arrebate lo que tenga que arrebatar. Y tenga la victoria en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo leído. En el versículo 32 de este mensaje del capítulo 1, dice la palabra del Señor, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a él todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían.
Gloria a Dios. Cuando llegó la noche, dice que le trajeron a él, cuando el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Los enfermos, hermano. No los sanó a todos. A todos no. Pero sanó a muchos. Y hoy hay muchos enfermos. Y no podemos lograr que la ciudad, ¿no es cierto?, se agolpe en la iglesia. No podemos lograr que venga la multitud, aunque tenemos la esperanza por la promesa hecha de que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Gloria a Dios. Persevere, siga adelante, porque se va a doblar la rodilla de aquel que usted está trayendo ahora a su pensamiento. Va a doblar su rodilla delante del Señor en el momento oportuno. Dice que trajeron a Él todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Hermanos, hoy estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando del poder que tenemos sobre Satanás, sobre el diablo, sobre sus demonios. Estamos hablando en esta noche de gracia, de poder, de autoridad, que la tenemos en el nombre de Jesucristo, para que el diablo y sus demonios sean confrontados con el poder de Dios. Dice que muchos de los endemoniados, muchos de los enfermos fueron traídos. Dice, y toda la ciudad se agolpó. Qué tremendo, ¿no?, que se agolpe toda la ciudad en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, no en cualquier iglesia, en los creyentes verdaderos. Estaba escuchando a algún obispo de la época, ¿no es cierto?, algún oficiante, algún sacerdote, que está queriendo vender todos sus bancos, todo lo que tiene que ver con el templo del Dios viviente. Quiere vender sus cocinas, todo lo que utiliza en la iglesia por no poder pagar sus impuestos, por no poder pagar todo lo que hay que pagar en una iglesia. Me daba tristeza cuando veía a un hombre, ¿no es cierto?, que está predicando, ¿no es cierto?, a Jesucristo, que no es pentecostal ni nada por el estilo, sino que tiene otra corriente de doctrina. Pero qué triste es ver, ¿no es cierto?, que un hombre que supuestamente sirve al Señor tenga que estar haciendo estas acciones. Que el Señor nos ayude a que podamos seguir predicando, donde fuese, en cualquier lugar, porque el templo del Señor somos nosotros. Que no nos alcance esa miseria, ¿no es cierto?, y que podamos nosotros lograr que toda la ciudad se agolpe a la puerta de la casa del Señor. Cuando esa noticia corre en el día de la fecha, de que un sacerdote de una doctrina diferente a la nuestra tenga que estar pidiendo por favor a las personas diferentes, las que están en autoridad y al mismo pueblo, que le ayuden, ¿no es cierto?, a vender las cosas. Que el Señor nos ayude como buenos pentecostales, como buenos hombres, como buenos creyentes, como buenas personas que estamos en autoridad, a que ya no pediremos prestado, ya no andaremos de esta manera, sino que ahora vamos a dar, vamos a generar, vamos a dar prestado. Ya no pediremos, sino que ya vamos a dar. Tremenda la palabra del Señor cuando vino a nuestra vida. Antes que ahora éramos pedigüeños. Antes que ahora, después de 30 años, podemos ver que la palabra de Dios se va cumpliendo día a día. Y que los que sembraron recogen. Los que sembraron recogen lo que Dios ha prometido. Y en algún caso donde no se sembró, aún en esos casos también va a haber cosecha.
porque la palabra del Señor así lo dice. Dice que trajeron y que toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de enfermedades diversas. ¿Por qué dice diversas? Porque el diablo y sus demonios son inventores de males. Son inventores de enfermedades. Ellos pueden traer una enfermedad que no está en tu cuerpo. Pero el poder de Dios tiene poder sobre Satán y sobre sus demonios. Y hay que derrotarlos, hay que atarlos, hay que saquearlos, hay que expulsarlos. A todos los demonios y a todos los espíritus inmundos hay que expulsarlos. Dice la palabra del Señor en el versículo 34, y sanó a muchos de los que estaban enfermos de enfermedades diversas y echó fuera muchos demonios. Usted tiene el poder para derrotarlo. Usted tiene poder, hermano, hermana mía. Una vez más, una reiteración de lo que Dios dejó escrito para nosotros. Los espíritus inmundos que traen opresión, los espíritus inmundos que traen enfermedades, los espíritus inmundos que tienen conflicto con Jesús, que tienen conflicto con la iglesia, que tienen problemas con los creyentes verdaderos. Nunca se olvide que son seres espirituales los demonios. Tienen personalidad los demonios, hermanos. Los demonios tienen inteligencia, son inteligentes ellos. Y tienen mucha personalidad. Usted tiene que saberlo, porque son seres espirituales. Y ellos respaldan a los dioses falsos. Ellos los respaldan. Cuando usted ve un Dios falso que no es Jesucristo, que no es el Espíritu Santo, que no es Dios nuestro Padre, cuando usted ve a un Dios diferente al nuestro, usted tiene que saber quién lo maneja, quién está detrás de ellos. Ellos adoran y dan respaldo, hermanos. Dan respaldo a los dioses falsos. Eso con la cual usted caminó un tiempo. Eso con los cuales usted haya servido. ¿Y a qué, no es cierto, lo han llevado en el servicio de aquellos falsos dioses? ¿A qué lo llevó a usted? Como mujer, como hombre, a tener que hacer cosas horrendas que no se merecen que se las nombre, pero que usted sabe en su conciencia. Que usted sabe a quién siguió. Que usted sabe a quién sirvió antes que ahora a ese Dios falso, a esos demonios. Pero que ahora sirve a un Dios vivo. Nuestro Dios vive. No está en la cruz como algunos lo tienen. No está en la cruz nuestro Dios. Nuestro Dios murió y resucitó al tercer día. Y hoy vive. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, para que seamos los creyentes que Él desea que seamos. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida, el que nos guía, el que nos lleva, el que va con nosotros llevándonos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Dice la palabra del Señor en este capítulo número 1. Dice en el versículo 39 de la palabra del Señor, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hay que echarlos. A donde prediques. Si entra en una casa, llegue a esa casa, amarre a toda influencia del diablo,
a todos sus demonios y échelos de esa casa. Échelo de las vidas. Dice que Jesús estaba predicando en el lugar, pero echaba fuera a los demonios, echaba fuera a los espíritus inmundos, no los dejaba hablar. Que salgan en el nombre del Señor y que las personas queden libres. Hay que derrotarlo, hay que atarlo, hay que saquearlo, hay que expulsarlo. Son seres espirituales que respaldan a los dioses falsos. Cuando usted iba a aquel lugar como Dios falso, ¿sabe a quién estaba adorando? ¿A quién estaba sirviendo? A los demonios. ¿Cómo, Pastor Juan? Sí, señor, señora, señorita. Usted estaba sirviendo no a otra cosa sino a los demonios. Y no a Dios precisamente. Porque los demonios y el diablo apoyan a los dioses falsos. Y usted bien sabe que el Dios que usted tenía en otro tiempo, antes que ahora, era un Dios falso. Entonces no estaba sirviendo al Dios vivo, estaba sirviendo, y si lo está haciendo en esta época, déjelo ya. Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios, al Dios vivo, para poder ser un creyente verdadero. Y persevere. Y no en el mes de mayo solamente. Persevere hasta el fin si quiere ser salvo. He conocido a muchos que llegaron a ser hombres relevantes en la época que estamos. Pastores, evangelistas de gran renombre. Pero que no perseveraron hasta el fin y cayeron. No es el título, no es la jineta, no es el cuadro de honor, no son los diplomas los que nos van a llevar. Hasta el fin tenemos que perseverar en Cristo. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que servir a Cristo. Tenemos que ser creyentes verdaderos para que cuando nosotros vayamos contra el diablo y sus demonios, ellos obedezcan. Que ellos tengan la voz de autoridad de parte de Dios enviada por nosotros a Él. Son seres espirituales y viven en el cuerpo de los incrédulos. Quiero terminar. Pastor Juan, ¿en quién viven los espíritus inmundos, los demonios? ¿En quién están viviendo? Porque siempre dice usted en sus prédicas que buscan cuerpos. Claro que sí. Viven en la gente, en las personas que no creen, en los incrédulos. Usted bien ve. Yo estoy hablando de un endemoniado gadareno. Este es un ser humano como nosotros. Un joven. Una persona como nosotros, que estaba poseída por un espíritu inmundo. Y viven en el cuerpo. Viven en el cuerpo, ¿no es cierto?, de las personas. Y este muchacho, dice la Biblia, en el capítulo 5 del libro de San Marcos, en el versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Fíjese usted, ¿no? Como hablaba, dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Cómo puede ser que un hombre sea poseído por un demonio? ¿Cómo sé que un ser humano sea poseído? Escuche bien. Aún va a hablar
con tu voz si te posee. Pero te va a poseer si sos incrédulo. Pero si sos creyente no puede entrar. Acá está hablando un hombre que está poseído. Y con la misma voz del hombre ese, de ese muchacho que estaba viviendo en aquel lugar, entre las tumbas, está hablando con la misma voz de él. Está expresando, ¿no es cierto?, las cuestiones escritas con su misma voz. Quiere decir que viven en el cuerpo de los incrédulos y que pueden hablar con la misma voz de la persona y las esclavizan al mal. Este hombre estaba esclavizado por un espíritu inmundo. Este hombre podía estar, como hoy mucha gente, enferma por una enfermedad puesta por el enemigo, por los espíritus inmundos. Mucha gente tengo en las escrituras que poseían estos males, estas enfermedades por muchos años y que quedaron libres cuando Jesús los confrontó. Hay personas que están inclinadas al mal y están inclinadas al mal porque llegan a los pensamientos de ellos la lucha, la batalla espiritual. Pero si sos un creyente verdadero no puede tener éxito esa empresa en tus pensamientos. Tienes que quedar libre de ellos, determinarte a ser libre por el poder de Dios. Espíritus inmundos que actúan con el espiritismo. Yo en esta noche quiero orar para decirle a usted que tome, ¿no es cierto?, la autoridad dada por Dios. Que usted y yo podamos atar, amarrar, sacar, ¿no es cierto?, de entre las tumbas a mucha gente, ser creyentes verdaderos y pedirle a Cristo lo que nos prometió a nosotros, la autoridad sobre el poder de Satanás y de todas sus gavillas. Que ahora se cumpla, Señor, lo que nos has prometido. Tú nos prometiste, Cristo de la gloria, que nosotros íbamos a tener autoridad como la que ejercemos en este tiempo. Hemos visto, Señor, cómo se ha manifestado tu poder cuando dimos orden en tu nombre. Cuando le dimos orden a distintas enfermedades que poseían, enfermedades terminales, que por años hemos ejercido en este lugar. Y que hemos visto cómo tu gloria se manifestó, tu poder se manifestó, y aquellas personas fueron sanadas de cánceres, enfermedades gravísimas. Señor, se restauraron personas. Hemos visto tu gloria, tu poder, tu manifestación gloriosa en medio de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro ministerio. Señor, y que se cumpla ahora en los que están oyendo, que sean creyentes verdaderos, llenos del poder de Dios, que tiene poder sobre los demonios, sobre el mismo diablo. Padre, en esta tarde quiero pedir sobre todo que el Espíritu Santo comience a convencer de culpa a las personas que viven a nuestro alrededor, en nuestra ciudad. Padre, yo ruego en esta tarde que tu Santo Espíritu convenza de pecado. Quiero pedir hoy a Dios que se manifieste el Espíritu mediante los dones de sanidad, que todo aquel oyente, que todo aquel creyente verdadero, tú, que puedas ir hoy y que el Espíritu Santo se manifieste con poder de sanidad. Cuando tú des la orden en esta tarde, en esta noche, en la madrugada, en la mañana siguiente, si el Señor tardara en venir, que tú puedas ejercer por el Espíritu Santo que mora en ti el ejercicio y el poder de Dios actuando en sanidad en los enfermos. Recíbalo. Padre, yo ruego en esta tarde, ya pronto a terminar, Señor, este momento de meditación, de encuentro contigo, que se manifieste el poder de tu Espíritu en sanidades, en milagros
Milagros, Señor, en el nombre de Jesucristo, en lenguas, que las personas puedan conversar contigo en lenguas, en nuevas lenguas, en el nuevo vocabulario, Señor, que sean bautizadas en el poder del Espíritu de Dios, en lenguas, Señor, las lenguas que tú solamente entiendes si no hay un intérprete para revelarlas, lo dicho. Padre de gloria, milagros, señales, que haya prodigio. Señor, estoy anhelando en esta noche estas manifestaciones, aun cuando estamos, Señor, sin poder ir a la iglesia, pero la iglesia está en casa. Ahora mismo estamos en la iglesia, ahora mismo estamos con nuestro pastor, ahora el pastor está con su pueblo que Dios le dio para que pastoree, para que esté con ellos, para que los guíe, y los estoy guiando a tener el poder, para que se manifieste el poder de Dios, los milagros, las señales, Padre de gloria, sanidades. Yo bendigo a este pueblo, Señor, con toda bendición celestial, y te doy gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.